El Evangelio que predicamos. Ese es el tema para este domingo 28 de febrero de 1900. Ya se acaba el segundo mes del año, El tiempo vuela. Lograrlo conviene, como dice uno de nuestros himnos. El apóstol Pablo dice que tenemos que redimir el tiempo, porque los días son cortos. Los días son cortos. El Evangelio que predicamos. El pasaje escogido fue leído, 1 Corintios 15, especialmente los versos que van del 1 al 10. El apóstol Pablo evangelizó la ciudad de Corinto y formó allí una iglesia que es una de las iglesias más pintorescas de todo el Nuevo Testamento. Una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo y tenía también todas las manifestaciones de la carne humana, de los problemas humanos. Es notable cómo el apóstol Pablo evangelizó esta ciudad. Él era misionero, él andaba de ciudad en ciudad predicando a Cristo. Llega a la ciudad de Corinto. En Corinto se hace amigo de un matrimonio judío, Aquila y Priscila, que tenían el mismo oficio de Pablo, que era fabricar tiendas de campaña, carpas. Vive con ellos y un día, más bien una noche de vela, de vigilia, de oración de Pablo, el Señor le dice: habla, Pablo, y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Antes que hubiera un solo creyente en Corinto, ya existía la iglesia de Corinto. Cuando Pablo empezó a predicar, empezaron a convertirse aquellos hombres y mujeres predestinados y escogidos para formar la iglesia de Corinto. Y siempre tenemos que pensar que el Señor nos está diciendo a nosotros lo mismo. Hablen y no callen, porque yo tengo mucho pueblo todavía en esta ciudad de San Diego que tiene que convertirse. Y la gente se convierte cuando escucha el Evangelio, cuando escucha la buena noticia, cuando aprende las verdades claves del Evangelio de Cristo. Sin escuchar nunca el Evangelio nadie puede convertirse. Pero cuando uno escucha y entiende, entonces puede convertirse. Por eso dice Pablo en el verso 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Ya había mandado Jesús a los discípulos. Hay dos mandamientos de Jesús con respecto a la evangelización. Uno dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. El que creyere será salvo. El otro mandamiento es idéntico, pero con un agregado: vayan a todas las naciones y hagan discípulos de todas las naciones. Doble mandamiento, doble tarea: predicar y enseñar. Predicar la salvación y hacer discípulos de los salvados. Y por eso Pablo, después de haber evangelizado Corinto, escribe dos cartas a esta iglesia de Corinto para instruirlos en la fe. Algún día vamos a desarrollar toda la carta primera a los Corintios aquí, que es importantísimo, por los problemas que trata y los problemas que soluciona. Pero aquí, quedémonos con esto. Además, hermanos, os declaro, os enseño, os explico el Evangelio que os he predicado. En un sentido, el Evangelio es sencillísimo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Basta, no se necesita más. Yo me convertí con ese versículo 54 años atrás y todavía sigo creyéndolo y viviéndolo. Sencillísimo, la buena noticia
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Eres salvo. Lo declara la Biblia. No lo declaro yo, lo declara la eterna, infalible, segura palabra de Dios. Pero también el Evangelio es complicado, porque el Evangelio toca toda la vida humana. Toda la vida del hombre toca. Su salud, su alma, su espíritu, su esposa, su hogar, sus hijos, su parentela, su comunidad, su trabajo. El Evangelio toca toda la vida humana y el Evangelio quiere limpiar y purificar toda la vida humana. Quiere purificarnos y limpiarnos a nosotros en todo. En la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, Pablo dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida del Señor Jesucristo. En un sentido sencillísimo el Evangelio: cree en Jesús y serás salvo. En otro sentido es complicado: camina con Jesucristo, haciéndote discípulo de Él. Esta mañana en la escuela dominical estuvimos hablando cómo el Señor Jesús comenzó a llamar a los primeros discípulos y a todos les decía: sígueme, y le seguían como movidos por un resorte, sin preguntar, sin vacilar. Pero luego Jesús durante 3 años y medio les estuvo enseñando el reino de Dios, los estuvo instruyendo, los estuvo capacitando para la obra que ellos harían después. Y Jesús aquí y Pablo explica aquí lo que es el Evangelio de Jesús. En el verso 3, 1 Corintios 15, 3, Cristo murió por nuestros pecados. Murió a causa de nuestros pecados, cargando la culpa de nuestros pecados. El pecado humano, el pecado general humano, y no hay hombre ni hay mujer que no peque alguna vez, de una manera u otra, ofende a Dios. El pecado humano es un insulto a Dios. Es una afrenta a Dios. Alguien tenía que satisfacer a Dios quitando el pecado humano, y ese fue Jesucristo, su Hijo. Jesús murió en la cruz a causa de nuestros pecados, porque Él cargó con la vergüenza y la culpa de nuestros pecados, y murió para satisfacer la justicia divina, y murió también para librarnos a nosotros del poder del pecado. Amén. Hay que decir amén a palabras así. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, para que nosotros estemos libres del pecado, libres de la culpa del pecado, libres del castigo del pecado, libres del poder del pecado, libres de la presencia del pecado. Todo eso lo hizo Jesús muriendo en la cruz. Él, el santo, el inocente, el puro, el perfecto, muriendo por nosotros, los pecadores, los imperfectos, los depravados, los malignos, pero para sacarnos de allí y ponernos en un camino de justicia. Me gustaron las palabras de Lupe esta mañana. Ella dijo que ha vuelto al camino. Allá en su juventud comenzó el camino con Cristo. Después, son cosas de la vida que a todos nos pasan. Se desvió un poco, pero ahora ha regresado para siempre jamás. Anda caminando Lupe en los caminos del Señor para siempre. Amén. Fue sepultado, dice Pablo, fue sepultado. Jesús murió. Murió a la manera que mueren todos los que mueren. Su espíritu volvió a Dios. Su cuerpo quedó exánime en la cruz. Jesús exhaló él también el último suspiro. Su cuerpo quedó sin vida y su cuerpo fue sepultado.
Y cuando Jesús estuvo allí en el sepulcro, estaba encontrándonos a nosotros en la última morada en la cual vamos a vivir, el sepulcro. A causa del pecado humano, a causa del pecado de todos nosotros, todos merecemos la tumba, merecemos el sepulcro, merecemos la muerte. Y allí, donde está la humanidad pecadora, en el sepulcro, en la muerte, en las sombras, en las tinieblas, allí fue puesto Jesús también. Él también fue sepultado a la manera de todos los hombres y mujeres que mueren en este planeta. Él quedó frío, igual que quedan fríos los cadáveres que mueren. Quedó sin vida, rígido, tieso, quieto, los ojos vidriosos y sin luz. Fue sepultado, porque Jesús quería venir a buscarnos donde podía encontrarnos, en la muerte, a causa del pecado. Pero también agrega Pablo, resucitó. Aquí cambia la cosa. Aquí cambia completamente la cosa, la historia del pecado. Jesús murió y fue sepultado a la manera que todos los hombres y mujeres que mueren son sepultados. Pero Jesús resucitó también. Rompió las ligaduras de la muerte. Rompió las ataduras del sepulcro. Salió afuera a respirar el aire puro de la mañana de la resurrección. En 2 semanas más o 3 estaremos celebrando el día de resurrección. Un día de lirios, un día de perfumes, un día de luces. Jesús resucitó, Jesús salió triunfante de la tumba. Había un inglés muy incrédulo, muy ateo, muy intelectual también, que se propuso escribir un libro para probar que Jesús nunca pudo haber resucitado. Y se puso a estudiar los evangelios para sacar material para su libro. Estudió atentamente los 4 evangelios. Y le llamó la atención lo que dice uno de los evangelios, que cuando las mujeres fueron al sepulcro, hallaron removida la puerta del sepulcro. En aquellos tiempos era costumbre, las familias ricas por lo menos, de cavar sepulcros en las rocas, hacer una entrada circular y cubrir esa entrada con una piedra circular. Ahí en la figura del boletín ven ustedes un sepulcro de esos. Allí fue colocado Jesús. Y allí corrieron la piedra. Esa piedra solía ser tan pesada que se necesitaban 8 hombres para correr la piedra. Precisamente cuando las mujeres fueron al sepulcro, iban pensando, ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? 3 mujeres débiles no podían hacer lo que ni 8 hombres podían hacer. Bueno, este inglés se puso a estudiar los evangelios y le llamó la atención eso. ¿Quién removió la piedra del sepulcro? Y él dijo, los soldados romanos no pudieron ser, porque los soldados romanos habían sido puestos allí precisamente para guardar el sepulcro, que nadie quitase la piedra, nadie quitase la puerta. Los soldados romanos no pudieron ser. Se dijo, los judíos tampoco pudieron ser que removieron la piedra, porque el mayor interés de los judíos era probar que Jesús no resucitaría, que Jesús quedaría muerto en la cruz para siempre. No, los judíos nunca hubieran removido la piedra y sacado el cuerpo de Jesús. Entonces dijo el hombre, fueron los apóstoles que removieron la piedra y quitaron el cuerpo. Pero pensó y dijo, no, tampoco los apóstoles. Porque si los apóstoles hubieran ellos quitado la piedra y robado el cuerpo, el cadáver de Jesús, ¿cómo después se harían matar para decir que Jesús vivía y había resucitado? No, dijo el inglés, los apóstoles tampoco fueron los que removieron la piedra. ¿Quién entonces removió la piedra? No fueron las 3 mujeres, no fueron los apóstoles, no fueron los judíos, no fueron los soldados romanos. ¿Quién removió la piedra? Jesús mismo removió la piedra, dijo el hombre. Y así fue. Así debió ser la resurrección de Jesús. Jesús resucitó dentro del sepulcro y él mismo con su poder
quitó la piedra y salió al aire libre. Para ofrecerte a ti y a mí una vida nueva. Gozosa, dinámica, triunfante, alegre, sin pecado, sin miserias, sin depravación, sin ruina, sin fracasos. Jesús murió por tus pecados y los míos. Jesús resucitó para ser tu amigo y amigo mío. Y Jesús te ofrece a ti y a mí en esta mañana la vida nueva. Más allá del sepulcro, más allá del pecado, más allá de la condenación, una vida nueva. Aleluya. Gloria a Dios. ¿No ven que Pablo está explicando el evangelio que les había predicado a los judíos? Ahora Pablo lo está escribiendo aquí, lo está poniendo en letras, para que nosotros, 2000 años después de Pablo, leamos estas palabras magníficas y nosotros también tengamos fe, y nosotros también tengamos esperanza, y nosotros también recibamos el poder que libra del pecado. ¿Resucitó? Sí, Jesús resucitó. De ningún otro líder religioso se dice lo mismo. Los árabes, los musulmanes jamás han dicho que Mahoma resucitó. Al contrario, todavía tienen el sepulcro allí en la Meca, una ciudad árabe. Jamás se les ha ocurrido a los musulmanes decir o predicar que Mahoma resucitó. Mahoma está muerto y remuerto en su tumba hasta hoy. Los budistas, hay millones de budistas en la India y en la China. A ningún budista se le ocurre jamás decir que Buda murió y resucitó. Buda murió, lo sepultaron y todavía está ahí el sepulcro. Está mezclado con el polvo de la tierra. Y así pasa con cualquier líder religioso o cualquier líder político que haya habido en la historia de la humanidad. De nadie se dice que haya resucitado, solo de Jesús. Solo de Jesús se dice que resucitó. ¿Cómo podemos probar que Jesús resucitó? Diciendo, Él vive en mí. Yo lo siento. Está en mi vida. Camina conmigo. Me dirige, me consuela, me enseña, me exhorta. A veces me reprende también, pero Jesús está conmigo. Es real para mí, yo lo siento. Por eso Pablo dice que Jesús se apareció. Primeramente se apareció a Cefas, a Pedro, pobre Pedro que estaba hundido, que estaba anonadado, estaba súper humillado por llegado a Jesús. Algunos días antes Jesús apareció a Pedro y le dijo, Pedro, yo soy tu amigo. Levántate, reconfórtate, reanímate, yo estoy contigo. Se apareció a Santiago, su hermano en la carne. Se apareció a él. Y después de eso, Santiago llegó a ser uno de los apóstoles más vibrantes y más fieles y más apegados a la esperanza de todos los apóstoles. Se fue a Galilea Jesús y se apareció a más de 500 hermanos allá en Galilea, 500 galileos. Qué linda cosa esta. Jesús apareció a 500 galileos, porque los galileos eran gente despreciada por los judíos. Los judíos de Jerusalén, que se creían puros racialmente y religiosamente, despreciaban a los galileos. Los tenían por ciudadanos de segunda categoría, por gente bastarda, gente contaminada. Los judíos de Jerusalén apenitas soportaban a los galileos, pero Jesús se fue a ver a 500 hermanos en Galileo y a decirles, yo vivo, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué cosa curiosa, ¿no? Jesús no se apareció a Pilato después que se resucitó. No se apareció a Herodes. No se apareció ni aún a su madre María. Se apareció, sí, a las mujeres que fueron al sepulcro. María Magdalena, María mujer de Cleofas y otra María más. Después apareció a Pedro, a Jacobo, a 500 hermanos, a todos los apóstoles juntos 2 veces. Y dice Pablo, y por último, como a un abortivo me apareció a mí.
que soy el último, el más pequeño de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia de Dios. Eso dice Pablo, yo perseguí la iglesia de Dios, yo no merezco tanta bendición. Sí, Pablo fue perseguidor de los cristianos y de Cristo. En un tiempo Pablo fue incrédulo, en un tiempo Pablo fue enemigo del Evangelio. Le hablaban de Cristo y se sulfuraba. Le hablaban de los cristianos y le venía urticaria de la rabia que le daba. Y así ha pasado con nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí, hubo un tiempo que fuimos incrédulos. No conocíamos el Evangelio, no conocíamos a Cristo, no conocíamos tanta bendición. Si se nos hablaba de ir a la iglesia, nos enojábamos. ¿Cuánta gente hay así todavía? Si se les habla del Evangelio, si se les habla de la Biblia, si se les habla del amor de Dios, si se les habla de la salvación gratuita, perfecta, eterna, que solo se recibe por fe, se enojan. Y hasta a veces golpean con el puño o con el pie también al que les predica la buena nueva. Así que no nos asustemos de aquellos tiempos que fuimos nosotros también rebeldes e incrédulos, porque todo ser humano lo es. Pero sí regocijémonos por aquel momento cuando fuimos iluminados y creímos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Desde ese momento en adelante somos hijos de Dios. Aquí en la tapa del boletín hay un sepulcro y hay allí una frase escrita: la tumba vacía de Cristo es la matriz donde se forman los hijos de Dios. Este pensamiento lo escuché de un profesor cuando estudiaba allá en el Instituto Bíblico Buenos Aires, 50 y tantos años atrás. La tumba vacía de Cristo es la matriz donde se está formando una nueva raza, la raza de los hijos. Sí, porque Jesús salió en posesión de una vida nueva, de ese sepulcro que era como una matriz, para ofrecer esa vida nueva a todos los que creen en Él. Ese es el Evangelio que predicamos. Perdón absoluto, completo, eterno y gratuito de todos los pecados que hemos cometido. Y poder de una vida nueva para vivir en aquellos pecados que tanto nos molestaron y tanto nos avergonzaron. Ese es el Evangelio que hay que predicar al mundo. Es el Evangelio que hay que predicarle al pueblo hispano. Hay que decirle al pueblo hispano aquí del condado de San Diego: Cristo murió por ti. Cristo derramó su sangre que limpia de todo pecado. Cristo resucitó para ti, para ser tu Salvador viviente. Cristo subió al cielo y desde el cielo envió el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo te llene a ti ahora y te limpie y te purifique y te santifique y te ennoblezca y te convierta en un cristiano cabal 100%. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio que hay que predicarle a nuestro pueblo, que todavía está en las tinieblas, las sombras de la religión común, de la religión popular, que no tiene ninguna vida que ofrecer. Cristo tiene la vida, no la religión. Por último, dice Pablo al final: por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, que Dios extiende a todos los seres humanos por igual. Todos los seres humanos por igual, hombres y mujeres, ricos y pobres, lindos y feos, gordos y flacos, malos y buenos, todos son criaturas de Dios. Y la gracia de Dios, el favor inmerecido hacia esa humanidad, está extendida hacia todos los seres humanos sin excepción. Tú estás incluido en la gracia de Dios. Y la sangre de Jesucristo se derramó en el Calvario por tus pecados para limpiártelos. Y el Espíritu Santo fue enviado del cielo para todos los creyentes, inclusive tú. Nadie está excluido de la gracia de Dios.
Nadie está excluido de la salvación. Nadie está excluido de la vida nueva que Dios ofrece a todos los creyentes en Jesucristo. Basta creer, basta obedecer, basta seguir. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15, que tenemos que recibir la palabra, entender la palabra, perseverar en la palabra. Así lo dice. Oír, entender, creer, aceptar, perseverar en lo que hemos oído, y así conservamos la salvación hasta el día que partamos, hasta la eternidad. San Agustín, el famoso doctor de la Iglesia que vivió en el siglo IV de nuestra era, usaba 3 palabras en latín para su propio lema. Estas palabras eran en latín: cognitio, retentio, meditatio. Significan conocer, retener, meditar. Y es la labor que tienen que hacer los creyentes en Jesucristo, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Conocer el mensaje total del Evangelio, retener el mensaje total del Evangelio en la cabeza y el corazón, y meditar en el mensaje total del Evangelio, hasta que por la meditación estas verdades salgan de las páginas de la Biblia y se traduzcan en nuestra vida personal. Amén. Amén. Este es el Evangelio que predicamos. Este es el Evangelio que el Espíritu Santo de Cristo quiere imprimir, labrar, tallar en nuestra alma. Vamos a cantar ahora otra vez ese corito: Espíritu del Trino Dios. Vamos a cantarlo como una oración y así finalizamos. Amén. El mensaje. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. ¿Hay alguno en esta mañana que quiere recibir a Cristo como su Salvador y Señor? Levante su mano para orar por él. ¿Hay alguno en esta mañana? Levante su mano. Es la mejor cosa que podemos hacer en la vida, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Oremos. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrántame, consúmeme, transfórmame y lléname. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Y que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento humano, el amor del Señor Jesucristo y la consolación y la potencia del Espíritu Santo sea con todos vosotros y con todos los que aman y sirven a Jesucristo
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.